La lectura bíblica está en Génesis capítulo 18, versículos 1 al 15. La palabra de Dios dice: El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo: Mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No crees que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. Esta es la historia contada aquí en el capítulo 18 del libro de Génesis. Y como te das cuenta, continuamos con la vida de Abraham, pero vas a notar que ahora la historia se enfoca más en Sara, la esposa de Abraham. Y aquí, enseguida, en el relato que acabo de leer, seguro llama mucho la atención que Sara se rió cuando platicaba con Dios. Esta historia trata acerca de la risa de Sara. La pregunta es: ¿por qué Sara se rió? ¿Y qué pasó cuando se rió? Bueno, a propósito de la risa, se dice que reír o la risa es algo muy saludable para las personas. Pero también se dice que cada vez más la gente se ríe menos. Los niños de 7 a 10 años se ríen, según los datos, alrededor de 300 veces al día, mientras que los adultos que todavía ríen lo hacen menos de 80 veces diarias. Y también hay gente que raramente se ríe e incluso algunas personas que no sienten la necesidad de reírse. Otra cosa interesante de la risa es que se dice que hay varios tipos de risa. Esto es muy interesante y hay una lista. Se habla de la risa sincera, la risa falsa, la risa ruidosa, la risita, la carcajada, la risa nerviosa, la risa tonta, la risa malvada, la risa burlona. Bueno, y hay más tipos de risas. Y en esta historia vemos que Sara se rió con alguna de estas risas. Y tú descubre por ti mismo cuál fue su clase de risa. Hoy veremos 3 cosas. Número 1, los amigos de Dios. Número 2, en busca de Sara. Y número 3, la verdadera risa o la verdadera alegría. Primero, número 1, los amigos de Dios. Esto es lo primero que vemos en esta historia. Cuando comenzamos a leer el capítulo 18, vemos aquí un aspecto de mucho interés en la vida de Abraham. Y es que él se consideraba o era un amigo de Dios. Por cierto, se dice que las 2 cualidades o características más notables o importantes de los amigos son 2. Son la constancia, de ser amigos siempre, o fieles, y la franqueza o la sinceridad. Es decir, los grandes amigos son fieles y son francos, sinceros. Bueno, esto es precisamente lo que notamos en esta historia, en esta primera parte del relato entre la amistad de Dios con Abraham.
Mira cómo comienza en el versículo 1. Dice, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar. Y mira cómo podemos notar las dos cualidades que te mencioné acerca de los amigos, porque lo primero que vemos aquí en Abraham es su constancia en su amistad con Dios, o Dios, su constancia del Señor con Abraham. En primer lugar, entonces vemos, número 1, dice que al ver al Señor, Abraham, que llegaba a su casa, que en realidad era una tienda, enseguida dice, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos y le pidió al Señor que se quedara con él y su familia a comer y a descansar. Y seguro ya te estarás preguntando, ¿quiénes eran estos 3 hombres que menciona aquí este relato? Pues eran el Señor Dios y 2 de sus ángeles. Eso lo podemos ver más claramente en el versículo 22 del mismo capítulo. Leo el versículo 22. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, nota bien la amistad o la atención o el tiempo, sobre todo el tiempo que Abraham le dedicó al Señor aquí. Y dice el versículo 6 que Abraham también fue rápidamente con Sara para que les hiciera de comer, y luego fue con un siervo para que les preparara un ternero, y luego dice después que ellos comían en compañía con Abraham juntos. Dios con Abraham, el Señor con Abraham, Abraham con el Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que de la misma manera, tú y yo también estamos llamados o debemos tener una constante amistad con el Señor. Claro que hoy la manera no va a ser como en ese momento invitar a comer o descansar, sino que ahora nosotros, la manera en que debemos ser constantes en nuestra amistad con Dios es poniéndolo a Él en un lugar muy importante en nuestra vida, en nuestro tiempo, atención, ser constantes con Él siempre. ¿Cómo? Ser constantes con la amistad con Dios en la oración, ser constantes en la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, en el estudio bíblico con las demás personas, ahí está el Señor entre nosotros, en asistir a la congregación, desde luego cuando más adelante nos podamos reunir presencialmente, en el servicio a los demás, cuando tú sirves a los demás, sirves a Dios. Pero si tú dices que no tienes tiempo para estas cosas, entonces no vas a poder conocer más y más a Dios personalmente. No vas a poder profundizar más en la amistad, en tu amistad que puedes tener con Dios y Dios contigo. A menos que pases más tiempo con Él, te ocupes en tu tiempo con más frecuencia o constancia con Dios. Y número 2, la otra cualidad de los amigos también es que los amigos son francos y sinceros. Y esto es lo que vemos también en esta historia, en esta amistad de Dios con Abraham y Abraham con Dios y con Sara posteriormente. Porque esto es también lo que Dios es para nosotros. Él es franco y sincero contigo. Él quiere ser franco y sincero como un amigo lo es. Mira cómo dice que más adelante dice que le dijeron a Abraham, el Señor, que en un año tendría a su hijo, aun siendo ya viejos, Abraham y Sara. Dice que Sara estaba oyendo y Sara se rió de esta noticia, pensando que esto era imposible. Y aquí podemos pensar en los tipos de risa, es posible que sea una risa burlona. Pero el Señor enseguida le dijo, ¿por qué se ríe Sara? Y Sara, desde luego, enseguida dijo, yo no me estaba riendo, con miedo. Y Dios le dijo, sí te reíste, Sara. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que aun cuando Sara se rió, aun cuando Sara mintió, porque así dice que tuvo miedo y mintió al decirle esto, el Señor no la atacó, el Señor no la rechazó, no la condenó en ese momento, sino que Dios fue franco y abierto con ella.
En otras palabras, el Señor en ese momento le estaba diciendo a Sara, Sara, sé honesta, piensa, si te reíste. Bueno, es lo mismo que hace Dios con nosotros. Nuestro Dios nos sigue amonestando de esa manera franca y sincera. Sigue siendo directo con nosotros a través de su palabra, a través de escuchar y de leer con atención su palabra. Yo te quiero preguntar entonces, ¿tienes una amistad así con Dios? ¿Esa clase de amistad constante y franca, abierta? ¿O es Dios para ti alguien lejano, como un extraño que no está cerca de ti, en una relación cercana a ti, y que creas que nunca puede ser tu amigo? ¿Cómo es tu relación con Dios? En segundo lugar, número 2, en busca de Sara. Es lo segundo que vemos aquí en esta historia. Mira, en realidad lo que vemos en esta historia es que Abraham ya era un amigo de Dios por las historias anteriores que hemos leído. Dios ya había tratado con Abraham, dialogado con él de muchas maneras, pero ahora Dios quería que Sara fuera su amiga de manera muy especial. Sí, es verdad que también Sara ya había escuchado las promesas de Dios, pero lo había escuchado a través de Abraham, su esposo. Pero ahora Dios quería tener una relación directa con Sara, una relación de amistad con Sara. Y por eso leemos aquí que Dios busca a Sara. Y en el versículo 9 el Señor pregunta, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y nota cómo más adelante en este relato se comienza una conversación con ella, una plática amistosa entre Dios y Sara que va creciendo poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quería que no solo Abraham tuviera una amistad con él, sino que ella también fue buscada por Dios para tener este encuentro personal, esta relación de amistad con Dios el Señor. Es lo mismo hoy. Dios sigue buscando hombres y mujeres. Dios te busca a ti para que seas su amiga o su amigo del Señor. Para el Señor no hay diferencias. Y piensa esto también. Entonces, cuando pensamos en Dios o vemos a Dios, escuchamos de Dios, no se trata solamente de decir, sí, yo creo en Dios y punto. No, y es todo. No, sino se trata, por lo que vemos aquí en este relato, de conocer a Dios personalmente, por ti mismo, y tener una amistad con Él, muy cercana, íntima con Él. De eso se trata la fe cristiana. Vemos que cuando el Señor dialoga con Sara, Él dice que ahora, dentro de un año, iban a tener a su hijo, y luego, cuando Sara duda de la palabra del Señor y se ríe, ella dice que ya estaba muy vieja para tener hijos. Tal parece, como te lo dije antes, que la risa de Sara fue una risa burlona, una risa de duda, con poco sentido del humor, porque cuando en el versículo 12 ella dice que estaba muy consumida, cuando ella menciona la palabra envejecido, ella usa una palabra que también significa la palabra inútil. Soy una inútil para tener hijos. Como diciendo, ¿cómo es posible que siendo tan vieja y arrugada pueda tener yo un hijo? Pero es aquí cuando Dios trata con su risa burlona o risa amarga, con su actitud de Sara de autocompadecerse, o con su baja autoestima de sí misma, de la misma manera que Dios trabaja contigo y conmigo. Mira cómo Dios, cuando Sara se ríe y dice estas palabras, Dios dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Aquí hay dos cosas interesantes que hace el Señor con Sara en esa búsqueda de relación de amistad que quería, y también con nosotros. Uno, nota que Dios es directo y directamente dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree ella? Esto es lo mismo que hace contigo. ¿Por qué ciertas actitudes con Dios? ¿Por qué te ríes o dudas de lo que Dios es para tu vida o de lo que Dios puede hacer en tu vida?
lo mismo te pregunta, ¿no crees? Y como diciéndole también a Sara, Sara, no te rías de mí, yo soy Dios. Y cuando dice que ella lo negó por miedo, Dios le dice, sí lo hiciste. Y a ti te dice lo mismo, lo mismo. No ocultes tu actitud de falta de fe hacia mí, dice el Señor. No dudes de mí, yo soy Dios el Señor. No tengas ya esa actitud hacia conmigo. Eso lo dice el Señor, no solo a Sara, sino también a cada uno de nosotros. Y número 2, Dios es seguro. Esto también lo vemos en el diálogo, porque cuando Dios le dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Le está diciendo a Sara y a nosotros, Sara, yo puedo hacer más de lo que tú puedes imaginar. Vas a ver cosas asombrosas en tu vida. Yo estaré contigo todo el tiempo. Te invito a confiar en mí siempre. Eso es lo que le está diciendo Dios aquí. Mira, si te das cuenta, también somos nosotros iguales a Sara. Y por eso necesitamos también que el Señor siempre venga con firmeza, siempre llame a nuestros corazones con amor. Hoy lo hace a través de su palabra, de su espíritu, para que te des cuenta y creas que Él en verdad es un Padre amoroso que te ama y un pastor que cuida y que guía tu vida. Esto es lo que vemos aquí en esta parte. Y en tercer lugar, finalmente, vemos la verdadera risa o la verdadera alegría de la vida. Leo un texto del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender más el propósito o hacia dónde señalaba esta historia de Abraham y Sara. Leo Juan 15, 13 al 15. Dice la palabra de Dios. Son palabras de Jesús. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Estas son palabras del Señor Jesús. Están en el Evangelio de Juan. Si tú preguntas, viendo esta historia que hemos leído y escuchado, si tú preguntas, ¿Dios puede ser mi amigo mío? ¿O por qué Dios puede ser mi amigo a pesar de mis faltas, de mis fallas, de mis muchos errores, de mis pecados? ¿Me puede tratar Dios igual como trató a Sara? Si tú preguntas estas cosas, la respuesta es que sí es posible. En que esto sí es posible contigo. Tener esa amistad de Dios contigo y tú con Dios gracias a Jesucristo. Mira, los 3 hombres de la historia del capítulo 18 de Génesis, los 3 hombres, incluyendo al Señor, que fueron a la tienda de Abraham a buscar a Sara, ¿fue una aparición temporal? ¿Fue una visita pasajera? Pero Jesús vino para estar para siempre con nosotros, en medio de nosotros y para ser nuestro fiel amigo. Eso es lo que dice este texto de Juan 15 que acabo de leer. Aquí dice que Jesús es también un amigo constante, porque Jesús dijo, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Nota, hasta el final. Jesús dice aquí que Él estuvo dispuesto a darnos su amistad hasta el final, hasta la muerte. Tanto que Él estuvo dispuesto a morir por sus amigos. Y también leemos que la amistad de Jesús es sincera, es abierta, es franca. Porque dice aquí también que ya no nos llama siervos o sirvientes, sino que nos llama ¿cómo? Amigos. Y Él es franco y sincero con cada uno de nosotros, contigo. Y es precisamente que Jesús más tarde dio su vida por sus amigos en la cruz, que hizo posible que tú y yo podamos tener una perfecta relación con Dios, una relación real, que Dios es alguien accesible, cerca de nosotros, igual como sucedió con Dios y con Sara. Por eso, lo que debes tener, lo que debes hacer es tener a Jesús como tu mejor amigo. Si Él es tu amigo, por la fe, Dios es tu amigo.
Y tener a Jesús como tu amigo es poner tu fe en Él, en que Él murió por ti y que Él resucitó al tercer día de entre los muertos para salvarte. Y al hacer esto, cuando tú haces esto, cuando tú pones a Jesús como tu Salvador y el centro de tu vida, esto te va a traer la verdadera risa de la vida, la verdadera alegría de la vida. Una risa, una alegría que va a ser permanente y va a ser por toda la eternidad. Para esto vino Jesús. Termino. Cuando un año después se cumple la promesa del Señor y nace el hijo de Sara, más adelante en el capítulo 21, en el 5, versículos 5 y 6, que vamos también a ver en algunos domingos después, Sara, dice que Sara ahora sí se rió de alegría. Dice, Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Y le puso por nombre Isaac a su hijo, que significa risa. Te pregunto, ¿es Dios tu alegría? ¿Es Jesús tu verdadera alegría de la vida? ¿Ríes de alegría en la vida porque tienes a Dios como un amigo y que te ha dado la salvación por la fe en Cristo? Vamos a hacer una oración. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque así como lo hiciste con Sara, también nos buscas a cada uno de nosotros. Nos buscas, quieres encontrarnos. Señor, permite que tengamos un corazón abierto, dócil, para responderte con fe. Señor, tú quieres que confiemos en ti y tú quieres que creamos que vas a hacer cosas asombrosas en nuestra vida, porque nada hay imposible para ti. Permite que tengamos esta relación de amistad contigo, Señor, a través de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.